A la presidenta del Congreso, por supuesto, estar aquí en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Muchísimas gracias, Yolanda, vicepresidenta segunda, querida María Jesús, resto de ministros y ministras, querido Fran, delegado del Gobierno, representantes sindicales de la Unión General de Trabajadores, de comisiones obreras. También he visto por ahí al presidente de CEPES, que me gusta también saludarle. Autoridades, señoras y señores, bueno, se ha dicho aquí, yo voy a ser muy breve, estamos para firmar algo muy concreto y muy importante, que es el nuevo aumento del salario mínimo interprofesional. Creo que hoy damos un paso muy relevante para mejorar la vida de 2,5 millones de trabajadores, sobre todo de trabajadoras de nuestro país y, por tanto, también de sus familias, especialmente, como he dicho, a mujeres y jóvenes, personas pues que no abren portadas de los medios de comunicación, pero que sostienen la economía real, como han dicho los sindicatos, cada mañana. Lo hacen cuando abren un comercio, cuando atienden a una persona mayor, cuando sirven un café, cuando conducen un vehículo o cuando pasan horas delante de una máquina o de una pantalla. Esta es la octava subida, se ha dicho, del SMI desde que llegamos al Gobierno en 2018. Llevamos ya una subida acumulada del 66%. Antes el secretario general de la Unión General de Trabajadores hacía referencia a la comparativa con el resto de Europa. Yo creo que no hay ningún país en Europa que haya subido en tan poco tiempo el SMI. Y conviene recordarlo porque no ha sido fruto de la casualidad ni de la inercia política. Veníamos, como bien ha recordado antes la vicepresidenta segunda, de un momento en el que se congelaba el salario mínimo interprofesional y donde poco menos que pasaba ese debate sin pena ni gloria. Es una decisión política consciente y que creo que se puede resumir en que el trabajo debe permitir vivir con dignidad. Por eso quiero agradecer y empezar además esta intervención haciéndolo, reconociéndolo visiblemente a aquellos que sí están aquí, los que hoy sí estáis aquí. A la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social por su compromiso constante y su capacidad de trabajo y de diálogo, a las organizaciones sindicales, a la Unión General de Trabajadores, a comisiones obreras por representar con orgullo a millones de trabajadores y trabajadoras, por recordar cada día que los derechos laborales no se regalan, sino que se conquistan, se defienden. Quiero también dirigirme a aquellos que han decidido hoy no estar aquí y, por tanto, no participar de la firma de este acuerdo. Porque aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal. Y creo que su ausencia también dice mucho acerca de dónde tienen que ir los frutos del crecimiento económico, porque hay que recordar que la economía española está creciendo, y está creciendo muy fuertemente si nos comparamos con el resto de grandes economías desarrolladas y, por supuesto, en el contexto europeo en el que estamos. Y de cuánto vale el esfuerzo de los trabajadores que están contribuyendo decisivamente a ese crecimiento. La pregunta podría ser: ¿dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza, como estamos viendo durante estos últimos meses, máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, por tanto muy por encima de la media europea? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales, como aquí se ha dicho, baten récord año a año? Porque ahí sí están. Pero que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo, son posibles gracias al trabajo diario también de millones de personas, por supuesto también a las empresas, pero del trabajo diario, de quienes madrugan, de quienes producen, de quienes atienden, de quienes cuidan, de quienes sacan adelante sus empresas. Y sin embargo hoy la patronal ha decidido no estar aquí, en la firma de este acuerdo. Por cierto, matizo, es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. No así las empresas, muchas de este país, que entienden que sus trabajadores y trabajadoras son su mejor y mayor activo y que merecen en consecuencia un salario digno y decente. Una y mil veces, por tanto, gracias a esos empresarios y empresarias que así lo entienden, porque me consta que son muchos. Pero lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica, y ya son unos cuantos años, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios.
Porque eso no es prudencia económica. Subir el salario mínimo interprofesional no es un capricho, ni es un gesto simbólico. Que se lo digan a quienes cobraban 735 euros allá por el año 2018 y este año, afortunadamente, van a cobrar 1.221 euros. Es una cuestión de justicia social, aquí se ha dicho por parte de la vicepresidenta y también de los representantes sindicales. Es una cuestión de justicia social y yo diría, aquí se ha dicho, de inteligencia económica, que desmiente a los que vaticinaban el desastre de cualquier economía ante la subida del salario mínimo interprofesional. Porque los hechos lo demuestran. La subida, la creación de empleo, el consumo, la estabilidad laboral. Este Gobierno ha elegido el camino de hacer que el crecimiento llegue a las nóminas. Probablemente tengamos que hacer mucho, aquí se ha dicho por parte del secretario general de Comisiones y de la UGT, de garantizar una prosperidad compartida, de fortalecer nuestra economía no a costa de debilitar los salarios, que fue lo que ocurrió después de la crisis financiera, sino precisamente de aumentarlos. Y este aumento del SMI envía un mensaje muy claro, muy poderoso a millones de personas en nuestro país. Y es que su trabajo importa, su esfuerzo importa y su dignidad importa. Y también manda un mensaje a quienes se oponen sistemáticamente a cualquier avance social. Antes lo decía la vicepresidenta de manera mucho más elocuente. Vivimos ahora mismo un momento de retroceso. Desde luego desde el punto de vista discursivo y político, cuando nos asomamos más allá de los Pirineos a lo que se está haciendo por parte de otros gobiernos en múltiples ámbitos. Aquí veo, por ejemplo, a los representantes de las ONGs medioambientales también desde el punto de vista climático. Bueno, pues a ellos les decimos que desde España, humildemente, no vamos a volver atrás, no vamos a volver a esa España del trabaja más y cobra menos, a la del si no lo haces tú por este sueldo ya lo hará otro, ni a la de los sacrificios mientras, pues siempre ganan los mismos. Aquí cuando toca apretarse el cinturón, nos lo apretamos todos y cuando toca repartir beneficios, los repartimos entre todos y entre todas. Y que nadie nos diga que no se puede subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie nos diga que no hay margen cuando la economía avanza. El Gobierno lo está haciendo en lo que está en su mano, que es con el SMI. También quiero recordarlo gracias al esfuerzo de los sindicatos con el acuerdo que alcanzamos en la función pública. Y yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se siente con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde hoy, por desgracia, no hay aumentos en términos reales. Termino. Hoy firmamos una subida del SMI, pero sobre todo reafirmamos un compromiso político, económico y social. Y es seguir dignificando el trabajo, seguir ampliando derechos, seguir gobernando para la mayoría social. Porque, aunque suene atópico, después de ya unos cuantos años, utilizando el mismo término, creo que es muy importante recordar que España avanza cuando sus trabajadores y trabajadoras avanzan y no vamos a pedir permiso para seguir haciéndolo. Nada más, muchas gracias y enhorabuena. Pueda comprar pescado o comprarle fruta a sus hijos. Esto parece que no es importante, pero es tan importante como ese, y lo sé, porque vengo de una comarca en la que, por desgracia, conoce muy bien el paro y sabe lo que es esto que estamos diciendo. Me van a permitir que hoy quienes quieren recortar derechos se envuelven en la bandera de la libertad. Y yo quiero decir con mucho orgullo que la subida del salario mínimo interprofesional, sí, lo que hace es darle libertad a 2,5 millones de personas trabajadoras en nuestro país. Esta sí que es libertad, la de verdad, la de la gente que puede vivir un poquito mejor hoy en España. Esto lo digo para los que enarbolan de manera, me van a permitir, frívola la libertad. No les hablo de datos, pero hay una característica en la historia de éxito del salario mínimo, que no destruye empleo. Lo que destruye el salario mínimo es pobreza. Y esta es, creo que, la bandera que preside al Gobierno de España. Por eso hoy, queridos secretarios generales, este acuerdo es especialmente muy trascendente. No solo por lo que volvemos a hacer, que por supuesto, sino por la otra parte, que es la más importante, y es que por fin cumplimos con el mandato que nos dijo el Tribunal Supremo, y es, sí, que las reglas de compensación y absorción salariales mal definidas en nuestro ordenamiento jurídico sean
aclaradas de una vez por todas. ¿Qué quiere decir ello? Que con las normas de absorción y compensación, la subida del salario mínimo va a ser real. Les pongo un ejemplo. Seguramente hay aquí algún trabajador o trabajadora de los medios de comunicación que saben de qué le hablamos. Y es pues esos trabajadores o trabajadoras que perciben un plus de toxicidad o de peligrosidad que de pronto, como le suben el salario mínimo, el empresario coge y le anula ese plus. Esto es lo que se ha acabado en nuestro país. Por cierto, doctrina consolidada y lo que debe de hacer, porque lo otro son trucos contables. Hoy, como se ha dicho, no firmamos una cifra. Firmamos un compromiso renovado del país que cuida, del país que produce, del país que sostiene. Y estamos con el país que trabaja y no con el país que vive de rentas. Estamos, sí, con las mujeres que son las que cobran menos, con los jóvenes que empiezan hoy o con quienes nunca habían sido el centro de la política económica de un país. Cuando decimos que somos el gobierno de la gente trabajadora es que está el mundo del trabajo en el centro. Porque cuando sube el salario mínimo no sube una nómina, sube muchísimo más. Es la dignidad de un país entero. Voy terminando. Hoy, cuando las fuerzas de la reacción creen que ha llegado su momento, yo os digo que este Gobierno va a seguir avanzando y este Gobierno va a seguir dando buenas noticias. Porque la mejor herramienta contra el cinismo y la desesperanza son los derechos, como siempre han sido a lo largo de la historia del movimiento obrero en nuestro país. Es hacer más fácil la vida cotidiana de la gente común y corriente. Es la dignidad de la gente trabajadora de nuestro país, que ellos y ellas sí se echan el país a sus espaldas. Quiero terminar dirigiéndome al presidente del Gobierno. Querido presidente, desde aquella llamada de Davos hasta hoy, he hecho lo que debía hacer y he estado donde tenía que estar. A veces de manera difícil, con discusiones intensas dentro del Gobierno. Cuando digo que he hecho lo que tenía que hacer es que, sí, defendí en todo momento, de manera no neutral, a la gente trabajadora de mi país. Ha sido y es mi mayor responsabilidad. No soy neutral, me debo a la gente trabajadora de este país. Es mi mayor orgullo, lo que me permite ir por todo el mundo. Me siento muy orgullosa de representar lo que represento, a la gente trabajadora de este país. Y es para mí mi mayor privilegio. Lo es en la vida civil, como abogada laboralista con una toga, y lo es desde la vicepresidencia del Gobierno. Con acuerdos y con desacuerdos, y por eso me dirijo al presidente del Gobierno, siempre has estado en el lado correcto de la historia. En todas las discusiones que hemos tenido. Y yo hoy quiero agradecérselo en presencia de todo mi país. Podía haber hecho otra cosa. Hemos tenido discusiones potentes, intensas, académicas, ilustradas, no tan ilustradas y de todo tipo. Y es verdad que siempre has estado en el lado correcto de la historia. Hoy damos un paso más hacia los 1.221 euros al mes. 37 euros más al mes y un porcentaje anual, créanme, muy importante para la gente de nuestro país. Pero nos queda mucho por hacer. Vamos a hacer de esta legislatura, una vez más, una legislatura de la gente trabajadora. Vamos a seguir mejorando el bienestar, querido Pablo, de nuestra gente. Vamos a seguir mejorando el registro horario, la reducción de la jornada. Vamos a seguir mejorando el trabajo de la gente de la cultura. Vamos a seguir evitando, como se va a producir ya, las horas extras impagadas en nuestro país, protegiendo frente al despido injusto y el despido que no tiene una buena regulación de conformidad con la legislación internacional. Vamos a seguir regulando las plataformas, los algoritmos o la inteligencia artificial generativa, como ya estamos haciendo, para quienes pretenden utilizar el progreso tecnológico para regresar al siglo XIX. Vamos a volver a demostrar por qué somos el Gobierno de las personas trabajadoras. Lo somos porque por eso hoy está aquí
la presidenta del Congreso, la vicepresidenta primera, la ministra de Inclusión, el ministro de Bienestar y, por supuesto, el presidente del Gobierno y, obviamente, los secretarios generales de los sindicatos de nuestro país. Por eso hemos venido aquí y no a otra cosa, porque sabemos de dónde venimos y, justamente, porque sabemos a dónde vamos a volver a renovar la esperanza. Nada más y muchas gracias. Puedes firmar a Pepe Álvarez, secretario general, pues procederá a comenzar con la firma. Unai, por favor. Vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social. Presidente Pedro Sánchez, por favor. ¿La firma va ahí? No, ¿verdad? Pues entonces pueden enseñar. Discúlpeme, presidente. Muchas gracias. Ahí. Y ahora suben los miembros del Gobierno, presidenta del Congreso y el delegado. Y ahora sí. Que el problema eran los salarios medios, no era el salario mínimo. Pues miren, si tenemos los salarios medios que tenemos, hay que decir la verdad, en buena parte es como consecuencia de la subida del salario mínimo. Porque si no, en ningún caso tendríamos los salarios medios que tenemos. Si tenemos los salarios medios que tenemos en nuestro país, no es como consecuencia de una necesidad imperiosa de fortalecer la negociación colectiva, fortalecer los marcos de negociación colectiva, fortalecer el sindicalismo, porque también se ha de decir, estos convenios que quedan atrás no son los convenios donde las organizaciones sindicales tenemos fuerza, tenemos más presencia, tenemos más capacidad de reivindicación, sino todo lo contrario. Son aquellos sectores donde hay menos organización sindical, donde tenemos menos posibilidades de efectivamente mejorar los salarios. Y es verdad que hoy es un día de satisfacción. Ahora parece que cuesta valorarlo todo, pero es que pasar desde el año 18 hasta hoy de un poco más de 10.000 euros al año a más de 17.000, creo que demuestra la envergadura del trabajo que se ha hecho en esta materia en relación con el salario mínimo interprofesional. Y eso va a la vena de los jóvenes, va a la vena muy especial de las mujeres y va a la vena de los territorios que tienen más dificultades, que los salarios son más bajos. Porque en este país siempre solo analizamos las cuestiones de carácter territorial vistas desde la perspectiva de las comunidades autónomas. En realidad, hoy estamos subiendo los salarios de las trabajadoras y los trabajadores y, por tanto, el poder desde el punto de vista económico de comunidades autónomas como Canarias, de una manera muy especial, como Extremadura, como Andalucía o como Murcia. Y eso me parece que es otro elemento muy importante. La brecha de género en nuestro país ha mejorado de manera extraordinaria como consecuencia del SMI. Es verdad que no es exclusiva, es verdad que en los últimos años está costando más continuar en esa senda, pero en todo caso, cuando los colegas europeos nos dicen ¿qué habéis hecho para reducir la brecha de género de manera tan importante? Que es una constante en el sindicalismo europeo que nos lo planteen, porque efectivamente continuamos teniendo una brecha salarial mayor que la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, pero no es menos cierto que
el cambio que se ha hecho es un cambio significativo muy importante. Y una de las cuestiones tiene que ver efectivamente con la cuestión derivada de la subida del salario mínimo interprofesional. Ahora tendremos que continuar trabajando. Los planes de igualdad son un buen instrumento, pero tendremos que continuar trabajando porque efectivamente algunos otros factores que se han citado aquí, que yo no profundizaré, creo que Unai Sordo lo ha hecho de manera clara y directa, que tiene que ver con la contratación, que tiene que ver con el tipo de contratación que tenemos en nuestro país, que afecta de manera dramática a las mujeres y otra vez al sector servicios, que son los contratos a tiempo parcial, que efectivamente tendremos que situar. Es una pena que no tengamos aquí a la patronal para que pudiera también ir tomando nota, porque esa y alguna otra cuestión, aunque no les guste, va a estar arriba de la mesa, porque vamos a tener que hablar del coste del despido, aunque solo sea para cumplir las derivadas de las resoluciones del Comité de Derechos Sociales de Europa, que me parece que es otra de las cuestiones que está encima de la mesa. Y antes hablaba del objetivo de los 1.444 euros y podemos hacer una extrapolación de qué ocurre con los salarios mínimos en la Unión Europea, que me parece que es como muy importante. En Francia, el salario mínimo son 1.823 euros. Afecta aproximadamente al 10% de la población. En Bélgica son 2.112 euros. Afecta al 3% de la población. El resto no está en el salario mínimo interprofesional. En Alemania, 2.343. Afecta al 6% de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Sabéis a cuántos trabajadores y trabajadoras afecta en nuestro país? Más del 13%. Imaginaros si estamos lejos de poder acercarnos a esas medias europeas, porque nosotros estamos hablando de un salario mínimo de 1.221 euros a partir de hoy. Por eso queda muchísimo trabajo por hacer y muchos ánimos para hacerlo, porque efectivamente la productividad en nuestro país ha mejorado y en una parte importantísima ha mejorado como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional, que no es verdad que la productividad en nuestro país cuando se suben los salarios vaya en contra de la productividad, al contrario, es un instrumento. Si no, no vamos a actualizar nunca los sistemas productivos en nuestro país, y ese cambio ha venido en parte muy importante por eso. Pero hay margen. Antes hablaba Unai del Observatorio de Márgenes Empresariales. ¿Cómo van a poder decirnos que no pueden subir un 3,1% los salarios con unos márgenes empresariales que van a pasar del 13% en el año 25? ¿Cuál es la razón para que eso no se pueda hacer en nuestro país? Por eso, presidente, creo sinceramente que estamos en un momento en el que si hay que quitarnos complejos, hay que decir las cosas por su nombre y hay que repartir la riqueza que se está generando en nuestro país. Hay que ser capaces de mirar a los ojos de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país y decirles que sí, que podemos continuar trabajando y podemos continuar avanzando. Quedan compromisos muy importantes que tenemos que desarrollar y que parece que están hechos y no están hechos. Hace 3 años, secretario de Estado, que venimos firmando en los acuerdos del SMI que vamos a tocar los temas de absorción y compensación. Ahora hay que hacerlo. Ese Real Decreto tiene que tener la agilidad suficiente para que las personas trabajadoras de nuestro país, efectivamente, el aumento del salario mínimo no se lo coman los pluses que son personales y que a nadie se le ocurre, es que no sé a quién se le ocurre pensar, excepto al Supremo de nuestro país, que lo piensan todo, a nadie se le ocurre pensar que un plus de peligrosidad se lo va a comer la subida del salario mínimo interprofesional. Está instalado para la peligrosidad. ¿Tenemos que pagarlo por la peligrosidad?
o un plus de antigüedad. A nadie se le ocurre pensar que tiene que ver con la fidelidad de esa persona con esa empresa, que va a llegar el salario mínimo y se lo come. Por eso, para nosotros esta es una cuestión necesaria. Hoy estamos todos aquí, pero sabemos que todo esto cuesta mucho. Y yo quiero agradecerles a nuestros negociadores, a los de Comisiones Obreras, a los de la UGT, el trabajo tenaz, permanente, que han hecho durante este tiempo. Los poderes fácticos que se mueven por todas las esquinas tiran hacia abajo, nos vamos a arruinar. Presidente, no. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país justamente son los que van a ayudar a tener una situación económica mejor. En todo el mundo se te ve, se te reconoce justamente por esa capacidad de, haciendo las políticas que decían que nos iban a hundir, haciendo las políticas, esas políticas, resulta que tenemos los mejores resultados económicos de la historia de nuestro país. Y hay margen. Antes situaba qué es lo que ocurre en la Unión Europea. Nuestro país tiene margen para tener niveles de competitividad altísimos en la Unión Europea y poder continuar progresando y subiendo los salarios. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, amigos y amigas, por acompañarnos.